Aleluya al Señor. Démosle alabanza al Señor Jesús. Démosle alabanza al Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de podernos congregar en su nombre santo, y estoy agradecido con el Ministerio Red de Familia por haberme tenido en cuenta para esta parte. Y vamos a hacer la voluntad de Dios en esta noche, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito, hermanos, a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127. Los primeros dos versículos de este capítulo, vamos a leerlos en el nombre del Señor Jesucristo. Salmos capítulo 127, los primeros dos versículos que a la letra dicen: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a sus santos dará Dios el sueño. Démosle alabanza al Señor Jesús. Démosle alabanza al Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Aleluya al Señor Jesús. Bien, esta semana ha sido una semana muy especial, con temas enfocados a la familia, desde el día martes, miércoles, jueves y hoy sábado. Mañana domingo también estarán hablándonos acerca de la familia, y todo esto porque Dios quiere que seamos mejor cada día. Hay un lema que Dios puso en el corazón de los de Red de Familia: situaciones en familia que nos impiden permanecer. Y se me ha asignado un tema: reedificando el altar familiar. Ahora, ¿qué es reedificar? Reedificar es volver a levantar o a construir algo que se había caído, algo que estaba destruido, levantarlo nuevamente, hacerlo nuevamente. Eso es reedificar. Alabado el nombre de Jesús. Y la palabra altar significa lugar de sacrificios. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos hombres a través de la Biblia levantaron altar a Jehová. El primero de ellos que levantó un altar a Jehová fue Noé, siguiéndole Abraham, Moisés, Josué, Gedeón, David y muchos otros que levantaron altar a Jehová. Pero con el transcurrir de los tiempos, esos altares quedaban en ruina. Esos altares eran destruidos. Es como una casa que esté sola, que no la habite nadie. Por el solo hecho de estar sola, esa casa se va deteriorando hasta el punto que a lo último termina cayéndose, termina en ruina. Eso pasa cuando los altares no se ponían en uso, se arruinaban, se quedaban destruidos. Hubo un momento de que el pueblo
se había apartado de Dios. Ya no ofrecían esos sacrificios en el altar que Dios exigía. El pueblo se había apartado de Dios, ofreciendo sacrificio a los que por naturaleza no son dioses, ofreciendo sacrificio a los Baales y muchos que ellos tenían por dioses. Hasta el momento tal de que el profeta Elías, alabado sea el nombre de Jesús, les hace una confrontación. Les hace esa confrontación diciéndoles: si Baal es Dios, servidle. Si Jehová es Dios, id en pos de él. Y dice la Biblia que el pueblo no le respondió palabra. Estaban totalmente vendados sus ojos espirituales, porque estaban llenos de idolatría, estaban llenos de tantas cosas que les ofrecía a esos otros dioses. Y los confronta Elías y les hace una invitación. Llama a los profetas de Baal, llama también a los profetas de Acera y les dice: vamos hoy a probar quién es el Dios verdadero. Vamos a probar hoy quién es el Dios verdadero. Organicen ustedes sus altares, pongan encima el buey para el sacrificio. Pues háganlo ustedes primero, puesto que son más y yo soy solo. Y dice la Biblia que allá en Primera de Reyes capítulo 18 encontramos esta historia, que comenzaron los profetas de Baal a invocar el nombre de su Dios desde por la mañana. Invocaban su nombre, el nombre de Baal, danzaban según sus tradiciones, se herían hasta derramar sangre, invocando el nombre de Baal. Elías le decía: llámelos más fuerte. De pronto no les está oyendo. Y ellos se esmeraban dando voces, llamando a Baal: Baal, Baal, respóndenos. Pero había un silencio total por parte de Baal. Volvía Elías y le decía: hombre, griten más fuerte, de pronto va de camino y no los está escuchando. Ellos decían: Baal, Baal, respóndenos. Hasta la hora de la tarde terminaron fatigados, pero no hubo respuesta de parte de Baal para ellos. Lo cual Elías les dice: acérquense a mí. Hoy voy a probarles que Jehová es el Dios verdadero. Y dice la Biblia que Elías lo primero que hizo fue levantar el altar de Jehová, que estaba arruinado, estaba caído, estaba destruido. Y luego hizo hacer una zanja alrededor de ella, puso la leña, puso el cordero, el buey, y ordenó que le echaran agua a todo ello, hasta que el agua comenzó a derramarse por los lados de la zanja que había mandado a construir. Y hace Elías una corta oración al Señor. Señor, yo sé que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Y comenzó Elías a invocar el nombre de Jehová Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacerlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacerlo la tercera vez, dijo, de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces dice la Biblia: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo de Cisón y allí los degolló. Alabado el nombre de Jesús. El altar de Jehová estaba arruinado. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El altar era primero señal de la presencia de Dios, donde se había manifestado en forma especial. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 7. En cuanto te vean los egipcios dirán. Génesis capítulo 12, versículo 7, perdón, 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tus descendencias daré esta tierra, y edificó un altar allí a Jehová, quien se le había aparecido. El altar significaba la presencia de Dios también. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis 26, 24 dice: Génesis capítulo 26, verso 24 al verso 25 dice: aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí un pozo los hijos de Isaac. También se le presentó a Isaac. Lo primero que él hizo fue levantar un altar para Jehová y allí se manifestó la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya.
algo muy importante que tenía que haber en el altar era que el fuego del altar no podía apagarse. Levíticos capítulo, aleluya al Señor Jesús. Levíticos capítulo 6, versos 12 al verso 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Luego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que el sacerdote tenía que estar pendiente de que el fuego del altar no se apagara. Tenía que continuamente estarle quitando las cenizas y poniendo leña sobre el altar para que el altar avivara el fuego y estuviera continuamente encendido. Aleluya al Señor Jesús. ¿Qué representaba el altar para el pueblo? Primeramente, el altar representaba para el pueblo la presencia de Dios. En segundo lugar, el altar representaba que era un lugar de sacrificios. Tercero, era un lugar de misericordia. Cuarto, era un instrumento de meditación. Y quinto, el altar en sentido figurado es lugar de consagración para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia me muestra la historia de un hombre que en el tiempo de Salomón se había rebelado también contra Salomón con otra cantidad de personas. Y la orden de parte de Salomón era que este hombre debería de morir. Alabado el nombre de Jesús. Este hombre tenía que morir porque se había rebelado contra la autoridad superior que era la del rey. Pero ¿qué hizo este hombre allá en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28? Alabado el nombre de Jesús. Aleluya al Señor Jesús. Luego llegó la noticia a Joab, y como también se habían adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Este hombre dijo: si voy a morir, que me maten cogido de los cuernos del altar. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Se le avisó a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benanías, hijo de Joiada, con esta orden: ve y arremete contra él.
Entró Benanías al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. No, sino que aquí moriré. El rey te manda a decir que salgas del templo, que te desprendas de los cuernos del altar. Benanías, este hombre Judá, dice: si voy a morir, que muera aquí en el altar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entró Benanías al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. No, sino que aquí moriré. Respondió él y dijo, alabado el nombre de Jesús. Respondió él. Benanías volvió con esta respuesta al rey y le dijo: así me respondió Jehová. Y el rey dijo: haz como él ha dicho, mátalo y entiérralo, y aparta de mí y de la casa de mi padre la sangre que Jehová ha derramado injustamente. El altar era un lugar de misericordia. Este hombre entró al altar implorando la misericordia. Dijo: si voy a morir, que muera aquí en el altar. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. El altar, como dije en sentido figurado, es lugar de consagración. Miremos lo que nos dice el libro a los Romanos. Capítulo 12 del libro a los Romanos, el versículo 1. Alabado el nombre de Jesús. El altar es un lugar de consagración. Todo el que se acerca al altar lo hace con un propósito de consagrar su vida al Señor. Y entonces, ¿qué aconseja el apóstol Pablo a los romanos? Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El altar es un lugar para ofrecer sacrificio. En el tiempo antiguo, en el altar se ofrecían animales que representaban a la culpa que el ser humano había cometido. Pero ya en sentido espiritual, el altar, ya nosotros como cristianos ya no ofrecemos esos animales. ¿Qué debemos de ofrecer nosotros en el altar? Pablo lo dice: por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En el tiempo antiguo, el humo de esos sacrificios subía hasta la presencia de Dios como olor fragante. En nuestro tiempo, presentando nosotros nuestro cuerpo como sacrificio vivo, esos clamores, esas oraciones que elevamos al Señor, deben también de subir como sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Por eso el apóstol dice: no os conforméis a este mundo o a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es un Dios santo. Dios quiere que nos presentemos en santidad ante Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea su nombre santo. Aleluya. Gloria a Dios. La pregunta en esta noche es: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está nuestro altar personal? Porque nosotros debemos de presentarnos también ante Dios personalmente. ¿Cómo está ese altar personal? ¿Cómo está ese altar familiar? ¿Qué cosas tienen arruinada nuestro altar personal? Probablemente tu vida espiritual ya no es la misma. Yo me acuerdo cuando comencé mi vida cristiana, el anhelo de todo joven en aquel entonces era de servir a Dios. Por eso continuamente había un grupo de hermanos siempre clamando en el altar: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero adorarte. Señor, yo quiero seguir contigo. Señor, dame las fuerzas para seguir adelante. Señor, yo quiero para el año que viene a ser parte de algunas de las directivas o donde tú quieras ponerme a servir. Ese era el anhelo de la juventud en aquel tiempo. Pero ha venido transcurriendo el tiempo y es algo preocupante en nuestros días. Ya los adolescentes, ya los jóvenes no sienten ese anhelo, no sienten esa hambre, no sienten esa sed de querer servir a Dios. Y están poniendo la mirada en otras cosas más bien. Se pasan más tiempo chateando en el celular, se pasan más tiempo viendo la película, viendo el partido de fútbol o muchas cosas más. Pero de Dios muchos no quieren saber absolutamente nada. En mis tiempos, cuando un joven, una joven conseguía un novio, lo hacía con un propósito de conformar un hogar. Hoy en día los adolescentes, los jóvenes, lo hacen como por entrar a la moda. ¿Cuál es tu novia? No, no tengo novia. Ah, no, tú estás out. Ponerle cuidado a eso. Bueno, y por allí se dejan influenciar. Se dejan influenciar. A muchos que he tenido la oportunidad de conversar con ellos, les pregunto: ¿tú tienes novia? Sí, yo tengo novia. ¿Y estás pensando casarte? No, no estoy pensando casarte. Les digo: ¿y entonces para qué consiguen novia? Un noviazgo sin propósito se convierte en un peligro. De ahí es donde salen los potenciales fornicarios que continuamente están cayendo en pecado.
¿Por qué? Porque se ponen a conseguir novios o novias sin tener un propósito. Cuando lo que deberían de hacer era meterse en Dios y esperar en Dios. Y mientras están esperando en Dios, hacer lo que manda la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy en día, la juventud, los adolescentes, muchos están desubicados. Muchos no quieren escuchar el consejo que le da el pastor, no quieren escuchar el consejo que le da el líder, no quieren escuchar el consejo que le da los padres, las madres. Están totalmente sordos al consejo de los padres y comienzan a andar haciendo vituperar el evangelio. El que vive por allá, ese no era la hija del líder, esa no es el hijo del diácono. ¿Por qué si dice que es evangélico? ¿Por qué lo veo en tal condición? ¿Por qué lo veo en tal condición? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, nos toca volver a los principios, a las sendas antiguas, para que seamos nuevamente edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Pero una situación de esa no solamente se convierte en un problema para la iglesia, sino que se convierte primeramente en un problema para la misma persona y un problema para la familia. Por eso en esta noche, jóvenes, adolescentes, vuelvan la mirada a Dios. Vuelvan la mirada a Dios. ¿Qué cosas tienen arruinado nuestro altar familiar? ¿Qué cosas tienen arruinado nuestro altar familiar? Lo que les acabo de hablar, eso arruina el altar personal de cada cristiano, pero también arruina el altar familiar. Porque como lo decía el hermano Elber hace algunos minutos, los últimos que se acuestan son nuestros jóvenes y adolescentes. Son los últimos que llegan a casa. Y lo estoy hablando por experiencia personal que estoy viviendo. A veces ni cuenta me doy a qué hora llega el hijo menor mío a casa. Ni cuentas me doy. Y se le ha hablado de una forma y de otra, pero está totalmente ensordecido. Y si le pregunto a un padre, a una madre de familia, pueden estar viviendo la misma situación. Muchos hermanos me han dicho, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija? Que ya no quiere escucharme. Ya quiere hacer lo que se le da la gana. Todas estas cosas arruinan nuestro altar familiar. Todas estas cosas las arruinan. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor.
A paz nos ha llamado el Señor. La Biblia me muestra la historia de un hombre que continuamente tenía que mantener el fuego del altar encendido. Continuamente tenía que tener las lámparas del altar encendidas. El altar se había apagado. Las lámparas estaban para apagarse. No había revelación, no había visión con frecuencia. Sus hijos se habían convertido en unos sinvergüenzas y participaban del altar. La gente le llevaban queja a Elí, pero no el que está aquí en esta noche. Le llevaban quejas al sacerdote Elí: tus hijos hacen esto, aquello y los otros. ¿Cómo duermen con las mujeres a la puerta del templo? Y Elí, despreocupado por la situación que estaban viviendo sus hijos, dice la Biblia que Elí no los estorbaba. Hasta tal punto, un día llegó y los llamó y les dijo: hijos, lo que oigo de ustedes no es cosa buena. Lo que oigo de ustedes es una mala fama que han alcanzado. Dejen eso. Mire lo mal que se habla de ustedes. Están pecando contra Dios. Pero dice la Biblia que Dios ya se había cansado de ellos y que ellos no escucharon la voz de sus padres porque ya Dios había decidido hacerlos morir. Dios que guarde nuestros hijos. Dios que los guarde y que permita de que puedan reflexionar y mirar que la condición que están viviendo no es la más agradable ante la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando con nuestro altar familiar? Mira, hermanos, en el altar, como dije, y lo aconseja el apóstol Pablo, debemos de presentarnos como sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Cuando hacemos esto así, nos convertimos en una bendición en el hogar, nos convertimos en una bendición en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya al Señor Jesucristo. Se ha perdido mucho el temor a Dios. Se ha perdido. A tal razón, a tal punto, de que cuando no hay temor a Dios se le puede servir, se le sirve de cualquier manera. ¿Y qué pasa con eso? Eso se constituye, se convierte en un fuego extraño. En el altar no se podía ofrecer fuego extraño. En el altar se tenía que ofrecer el fuego que viniera de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Números capítulo 26. Números capítulo 26, el versículo 61. Verso 61. Dice, hablando acerca de los hijos de Aarón,
dice, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Hermano, este lugar que hay aquí en este recinto, si lo miramos por el lado material, es única y exclusivamente una plataforma. Pero si lo miramos desde el lado espiritual, es donde Dios habla al pueblo, como lo hacía en el antiguo tiempo desde el tabernáculo. El pueblo allá en el lugar santo, el sacerdote subía acá al lugar santísimo. Primeramente tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque no podía subir de cualquier manera. El que sube a este lugar no debe hacerlo de cualquier manera. No debe hacerlo de cualquier manera, porque este lugar se constituye en un lugar santo, donde Dios por medio del predicador habla al pueblo. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Ofrecieron un fuego extraño. Y todos los dos murieron en el mismo día, así como murieron los hijos de Elí. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios perdona nuestros pecados, pero tenga en cuenta, hermano y hermana, que si usted ha pecado, Dios le perdona, pero usted y yo tenemos que cargar con las consecuencias de ese pecado. Dios nos perdona, pero nos toca enfrentar las consecuencias del pecado cometido. Porque es que Dios no es alcahueto de nadie. Dios es santo, infinitamente santo, por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso, hermanos, no hay algo que nos afecte más a nosotros como cristianos, que afecte bastante nuestra vida espiritual, que los problemas familiares. Hermanos, los problemas familiares nos afectan de una u de otra forma. Cuando hay problema familiar, muchos nos afectan. El problema que tengo con ese muchacho, el problema que tengo con esa muchacha, y la persona va perdiendo como la visión espiritual, ya se encierra tanto en ese problema que ya no queda tiempo de orar como si oraba tanto, ya no queda tiempo de leer la Biblia, ya no queda tiempo de ayunar, ya no queda tiempo de congregarse. ¿Por qué? Porque hay un problema que lo mantiene perjudicado y siempre esa persona quiere buscarle la solución a ese problema por sus propios medios. Pero ¿qué nos dice San Juan capítulo 15, verso 5? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Volviendo al versículo, al capítulo inicial, Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
No se puede reconstruir sobre las ruinas. Para reconstruir una casa que se ha caído, hay que levantar todos los escombros y dejar el lote limpio. Y de esa forma levantar nuevamente una edificación. Pero no se puede edificar ni reedificar sobre los escombros. Para reedificar una casa agradable al Señor, hay que recoger todos los escombros. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué haremos para reedificar nuestro altar familiar? Alabanzas al nombre de Jesús. Nos toca hacer lo que hizo Elías. Elías, para reedificar el altar de Jehová que estaba arruinado, lo primero que hizo fue dirigirse a la fuente, al riachuelo, y tomó 12 piedras conforme a las tribus de Israel. Nosotros no podemos reedificar nuestro altar familiar cuando tenemos la piedra del odio en el corazón. Cuando nuestro corazón está duro como una piedra. No podemos pretender reedificar el altar familiar de esa forma. No podemos reedificar el altar familiar cuando no hay un buen ejemplo, tanto de padres como de madres hacia los hijos. Tenemos que ser ejemplo en todo para nuestra familia. No podemos reedificar el altar familiar cuando nuestra vida está llena de pecados. No podemos reedificar el altar familiar de esa forma. No podemos reedificar el altar familiar cuando nos constituimos en cómplices de pecado. No podemos de esa forma reedificar el altar familiar. No se puede reconstruir el altar familiar de esa forma. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros reconstruir nuestro altar familiar? Nuestro altar familiar lo podemos reconstruir nuevamente cuando nos ponemos a paz y salvo con Dios. Cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos nuestros pecados. De esa forma podemos reconstruir nuestro altar familiar y hacer lo que hizo Elías. Ir a la fuente, ir al manantial de vida que es Jesucristo, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con un corazón convertido, con un corazón humillado, con un corazón que refleje la grandeza de Cristo en nuestra vida y que muestre el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Con esas piedras podemos nosotros reedificar nuestro altar familiar. De esa forma se puede reedificar nuestro altar familiar. Y así, solo así,
seremos restaurados nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo está nuestro altar en esta noche? ¿Cómo está tu altar familiar? Hermanos, estamos viviendo tiempos demasiadamente complicados. Tiempos muy complicados. Y que lo muestra la Biblia, esos tiempos deben de venir. Tiempos difíciles que nosotros, en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, esos tiempos difíciles que estamos viviendo deben de hacernos estar en completa comunión con Dios todos los días. Todos los días. A veces nosotros en el trabajo aprovechamos la oportunidad y hacemos un devocional y les hablamos de Cristo a los compañeros. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la situación que estamos viviendo no está para estar perdiendo el tiempo en bagatelas. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo no está para mantenernos por allí de balde, en montoneras. La orden que hay es de que no quieren ver absolutamente a nadie en las calles después de las 10 de la noche. Pero como aquí no ha pasado nada, la gente no hace caso. La gente no hace caso. Muchas personas nos dicen, aquí en Villapaz no ha pasado algo terrible por ustedes que se mantienen orando día y noche por el pueblo de Villapaz. Pero llegará el momento en que Dios nos dirá, no clamen más, no oren más por ese pueblo. Es tiempo de que pongamos la mirada en Jesucristo y nos preocupemos por nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro altar familiar? ¿Cómo está nuestro altar? Hermanos, portémonos bien. Tenemos familiares que se nos están perdiendo allí en la casa. Tenemos vecinos que se están perdiendo. Y nosotros haciendo lo que no conviene. El apóstol reitera varias veces, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo está nuestro altar? Hermano, Jesucristo está a las puertas. Jesucristo está a las puertas. Para muchos de pronto esto se ha convertido como en un cuento de hadas. No, Señor, esto no es un cuento. Lo que está viviendo el mundo, lo que estamos viviendo actualmente aquí en nuestra comunidad es algo real. Es algo real. Estemos alerta. Estemos alerta, hermanos. Porque de un momento a otro, acontecerá lo que el verdadero cristiano está anhelando, pero que será algo triste y terrible para el mundo que no se ha entregado a Cristo. Será algo terrible para el cristiano que no quiso obedecer la palabra de Dios. En cualquier momento, las centrales
telefónicas colapsarán. En la primera página de los periódicos se escuchará el titular: miles han desaparecido. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y qué será de tu vida, hermano? Que no has querido someterte a la palabra del Señor. ¿Qué será de tu vida? Alabado sea el nombre de Jesús. Ese será el día más terrible que pueda vivir la humanidad. Pero será el día grande y glorioso para los redimidos, porque estaremos por siempre en la presencia del Señor. Y mientras estemos aquí en la tierra, el anhelo nuestro es que podamos irnos con el Señor en familia. Que podamos levantarnos en familia. Ahora que estamos aquí en este mundo, es que debemos de sentir el dolor por nuestros familiares que todavía están atrapados allá en el mundo. Pronto se les habla, se les menciona, se les habla la palabra del Señor, no escuchan. Debemos de cambiar el método entonces. Ponerlos en la presencia del Señor, que Dios se encargará de tratar con ellos, porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Por mucho que usted y yo le hablemos a la persona, si el Espíritu Santo no lo convence, no pasa absolutamente nada. Pero si los ponemos en oración: Señor, mira a mi familiar, mira a mi vecino, mira a mi amigo, Señor, ten misericordia de él. Dios puede hacer la obra. Dios puede hacer la obra. Yo les invito, hermanos, a estar en pie. La pregunta en esta noche es: ¿cómo está tu altar familiar? Si está destruido, si está arruinado, en esta noche hay oportunidad de reconstruirlo. Recoge las ruinas que tiene tu altar y ve a la fuente que es Jesucristo y levanta las piedras para que reconstruyas nuevamente tu altar familiar. Si tienes problemas con tu familia, ponte a paz con ellos. Si tienes problemas con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, ponte a paz con ellos. Si tienes problemas con tu vecino, con tu vecina, con tu compañero, compañera de trabajo, ponte a paz con ellos. Y así, solo así, podemos reconstruir nuevamente nuestro altar. Y nuestros hogares se convertirán en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Derramará bendición el Señor hasta que sobreabunden. Hermanos, porque cuando hay un altar destruido por causa del pecado, las bendiciones de Dios no se hacen manifiestas. Cuando hay un yugo desigual, las bendiciones no se hacen manifiestas. En esta noche, vámonos a la fuente de vida
y digámosle, Señor, yo quiero reconstruir mi altar para la honra y la gloria tuya. Dígale algo al Señor en esta noche. Él está dispuesto a escucharle. Él está dispuesto a escuchar el clamor de un corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Permitamos que Jesucristo en esta noche sea quien edifique nuestra casa, nuestro altar familiar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Volvámonos nuevamente a Dios. Volvámonos a Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, que esto es agradable en la presencia del Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, para que no se desanimen. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos siempre están orando al Señor por nosotros, como quienes tienen que darle cuenta a Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo está tu altar en esta noche? ¿Cómo está tu altar? Si tu altar está destruido, hay oportunidad de volverlo a reedificar. Aquí está el Señor en esta noche, dispuesto a escuchar un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y con un corazón contrito y humillado es la única forma que seremos restaurados, que podemos restaurar y reedificar nuestros altares. Orémosle al Señor en esta noche, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de los Señores, alabado sea tu nombre, Jesús.